¿Qué tal, queridos amigos? No tengo ninguna duda. El gobierno de López Obrador, además de ser el más mentiroso de la historia, es tremendamente cruel, vil, para decirlo de una vez. He recibido la noticia de parte de un médico oncólogo de gran prestigio que lamentablemente, con lágrimas en los ojos, me dice: caramba, me duele mucho decirte lo siguiente. No podemos nosotros revelar que aparte del desabasto de medicinas para el cáncer, no solamente para los niños con cáncer, sino también para los adultos, para todos, si lo revelamos, ya estamos amenazados por la autoridad suprema, no solamente la Secretaría de Salud y Asistencia, el Seguro Social, sino más arriba, de que nos degradarían y nos dejarían absolutamente en la calle. Pero hay algo más, me dice. No solamente eso. Si tenemos la necesidad de decirles que no contamos en los hospitales públicos con medicinas adecuadas y que pueden ir a comprarlas quizá a precios altísimos a alguna farmacia, entonces nos acusan por estar en un complot contra el presidente de la República, y esto nos puede llevar incluso a la cárcel. Pero además, por si esto fuera poco, basta con que se señale a otras farmacéuticas para que entonces se diga que hay una especie de concubinato entre el médico y las farmacéuticas para llevarse comisiones al respecto y salvar así a su paciente, pero con buena lana de por medio. Hasta este grado de villanía llega el gobierno de la TTT, al grado de amenazar a los médicos, al grado de infamar a quienes están luchando denodadamente para derrotar las enfermedades crónicas en nuestro país, porque todo se concentra ahora en lo que no han podido controlar estos sabios López, uno Obrador y el otro Gatell, los dos López de la muerte. Como no lo han podido controlar, el maldito virus del coronavirus, del COVID-19, del SARS-CoV-2 y ahora el Omicron, como no saben controlarlo, entonces se han olvidado de las demás enfermedades, de los que tienen problemas cardíacos, de las personas con diabetes, de aquellos que tienen y padecen cáncer, que es lo más dramático, de las enfermedades que no tienen una solución fácil, que no tienen una salida fácil, que tienen que ser atendidos y tratados y que han sido marginados de la atención médica. Los médicos, como nunca antes, han sido amenazados y aterrorizados, quizá porque les falta también a ellos la unidad que tuvieron en los años 60 del siglo pasado, cuando bajo el régimen de Adolfo López Mateos exigieron mejorar su estatus económico y salieron a las calles en protesta, paralizando la ciudad y paralizando al gobierno hasta que obtuvieron una solución medianamente justa. Pues ya es hora de que los médicos también hablen, que se reúnan y que se unan sobre todo para proclamar en una protesta clara que este gobierno es el de la muerte, es el gobierno que oculta las cifras del coronavirus, es el gobierno que miente acerca de las posibles consecuencias de la nueva pandemia de Omicron que se está desarrollando ya en varios estados del país. Es el gobierno que quiere negar la realidad, mientras otros países, como en el caso de Estados Unidos, de Canadá, están cerrando sus fronteras, están cerrando sus espacios aéreos, están cancelando vuelos porque sienten que esta nueva pandemia que está azotando con fuerza a Europa y a África y que comienza a ser
devastadora también en América, nos va a llegar tarde o temprano a México, pero no estamos ni están haciendo las personas indicadas para ello nada que pueda servir para prevenir esta nueva oleada. Y así como dijo este farsante presidente que le venía la pandemia como anillo al dedo, ahora ¿qué va a decir? Que ya está comprometido con un nuevo anillo como marido de los coronavirus o de los virus de la corona, que tanto le sirven para hacer demagogia y decir que él lleva las vacunas como si fuera un Santa Claus obsequioso, cuando bien sabemos que nos ha costado mucho tener este modelo de vacunación que ha sido por demás mucho menos efectivo que el esquema que se tenía antes. Y no vayan a creer que estoy hablando bien de los gobiernos anteriores. No se confundan. Yo fui también un crítico muy severo de los gobiernos anteriores, de Peña Nieto, por supuesto, de Calderón, de Fox, de Zedillo, de Salinas, de Miguel de la Madrid, el peor de todos, y también de López Portillo y de Echeverría. Y así como a ellos, acuso hoy a López Obrador de estar instrumentando un verdadero genocidio contra los enfermos, contra todos aquellos que por alguna desgracia han contraído los males que devienen de la pandemia o sencillamente no han sido atendidos debidamente porque todos han puesto mayor atención en el desarrollo del coronavirus y se han olvidado de que también se muere por enfermedades cardíacas, por diabetes, también muchos por cáncer. Y entonces estamos en una situación en la que algunos aducen que, de acuerdo a los números oficiales, hay menos muertos o casi los mismos que los que mueren por cardiopatías o por diabetes, pero que se han exagerado las medidas, que no hay necesidad de usar el cubrebocas. Gracias, presidente, por no dar el ejemplo. Gracias por estar usted siempre presumiendo que no tiene cubrebocas, pero sumisamente se lo pone cuando va a los Estados Unidos. ¡Qué bien, presidente! Es usted un ejemplo de todo aquello que no debe hacer un jefe de Estado. No tiene usted vergüenza, por no decirle otra cosa. Pero además hay que hablar de la farsa terrible que ha sido la primera de sus grandes batallas contra el huachicol, que nos trajo un desabasto de gasolinas brutal porque ordenó usted que se cerraran los ductos de Pemex y no se podía surtir de gasolina durante varios meses, que sufrimos todos y que parece que ya olvidamos. Y esto se hacía para combatir el huachicol. Y ahora resulta que lo único que pretendía es que cambiara así, pero cambiara el control del huachicol, que en lugar de que fueran los difuntos Moreno Valles los líderes del huachicol, junto con otros personajes nefastos de Veracruz, sean ahora los miembros de la 4T, aquellos que se benefician de este mal endémico de la corrupción ingente de la clase política mexicana. Porque, como ayer, es Pemex el que maneja todo el asunto relacionado con el huachicol. Digamos que es el revendedor oficial para beneficio del clan López Obrador. Porque, sin duda alguna, el huachicol se extiende en nuestro país a causa precisamente de la ligereza en el mando político, del hecho de que aquellos que murieron en Tlahuelilpan, Hidalgo, 135 personas nada menos, 135 personas, casi el mismo número de víctimas que se dio, o por lo menos oficialmente, con el terrorismo en Nueva York, cuando se destruyeron las Torres Gemelas por obra y gracia de Al Qaeda.
en esta guerra supuestamente sagrada para el Islam y terriblemente devastadora para el mundo capitalista, sin que nadie pueda justificar acciones tan bajas y ruines como estas. Pues así, en Tlahuelilpan estalló un ducto. Volaron aquellos que robaban huachicol, mientras los jefes de ellos, los que les pagaban, estaban muy bien protegidos a 1 kilómetro de distancia aproximadamente del ducto que estalló. Fueron los pobres los que murieron, los menos con algo que hacer o que decir, aquellos que padecen mayor angustia por la falta de dinero, por la falta de capital para poder alimentar a sus familias. Son los pobres los que murieron en Tlahuelilpan, precisamente en diciembre de 2019, a un mes del inicio de la administración fatal de López Obrador, que en diciembre de 2018 enfrentó el asesinato, que no accidente, de los Moreno Valle, caciques de Puebla, y quizá Rafael el senador, líder de los huachicoleros de Puebla, que por cierto, en Puebla el huachicol ha subido muchísimo más que en tiempos de Moreno Valle, gracias al abrazo que le ha brindado a los huachicoleros el execrable gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien tiene las manos manchadas de sangre. Hay que decir las cosas como son, porque resulta que este sujeto Barbosa elogiaba a López Obrador 6 meses antes de ser postulado por Morena al gobierno de Puebla, de perder una elección en apariencia para luego llegar al crimen a 10 días de que la señora Marta Erika Alonso Hidalgo, esposa de Rafael Moreno Valle, asumiera la gubernatura bajo muchos señalamientos de fraude, pero a los 10 días un helicóptero cambió la historia de Puebla y obligó a una segunda elección que entonces sí puso en el tramo, más bien en el trono, al señor Barbosa Huerta. Y esta historia nunca será indagada suficientemente, presidente López Obrador. Usted que dice que combatió al huachicol y que lo derrotó en un 90% y que las pérdidas de Pemex ya se las ha ahorrado el gobierno federal, algo así como 1,300 millones de pesos que se está ahorrando, según dice usted, Pemex, como consecuencia de que se acabó el huachicol. ¡Miente! Descaradamente miente, porque ahora es mayor el huachicol. Entonces no hay ahorro de tantos miles de millones de pesos, no. Hay un gasto que se está yendo por la fuga de los grandes ladrones que están dentro del gobierno federal. Los terribles ladrones que están bajo el mando de la TTT. ¿Y qué pasa? Pues nada, presidente, usted es capaz de hacer lo posible por regalarle una playa privada a su hijo José Ramón, por dejarlos llenarse los bolsillos de oro mal habido, por proteger a sus hermanos, por proteger a sus primos y primas, por proteger a los suyos, no al pueblo de México. Este no es un gobierno para los pobres, es un gobierno para los López Obrador. Y claro, naturalmente, usted quiere que ahora se minimice el proceso de revocación de mandato para que no se instalen todas las casillas que deben instalarse para siquiera llegar al 40% de los electores con valor que se atrevan a señalarle a usted la puerta de salida. ¡Fuera, López Obrador!, gritan muchas personas en todas las ciudades de la República. Y esto es lo que usted no puede soportar, porque ha perdido la historia. Perdóneme, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.